Ya hemos visto sola escritura, sola fe. Vamos a continuar con sola gracia. Recordamos nuevamente que cuando hablamos de las 5 solas estamos hablando de la doctrina de la salvación, en contraposición justamente de lo que enseñaba sobre la salvación la Iglesia de Roma en su momento. Recordemos que en 1517 justamente Martín Lutero clava sus 95 tesis en protesta justamente de esas verdades que habían sido escondidas, donde ya lo que se estaba enseñando no era bíblico, porque tampoco ellos creían la Biblia como la última autoridad infalible para la verdad del Evangelio, sino que ellos añadían, introducían distintas interpretaciones según las tradiciones de los hombres. Entonces, dada esta protesta, Martín Lutero, dentro de lo que conocemos las 5 solas, estamos hablando de que solo por gracia somos salvos. Ya vimos que sola escritura es la base, el fundamento donde encontramos todas estas 4 verdades que vamos a ver después, pero solo fe, somos salvos solo por la fe. Ya vimos que nuestra justificación es solo por medio de la fe, y hoy vamos a ver que también nuestra salvación es solo por gracia, a contraposición también justamente de lo que pensaban los católicos, que son la gracia, la fe más las obras de los hombres. Pero vamos a empezar a definir, para que tengamos todo un poquito más claro de noción, qué es la gracia. Todos conocemos la definición de gracia como el favor libre e inmerecido de Dios. O sea, algo que el hombre no merece, ¿no? Libre en el sentido de que nada externo a él lo mueve para él extender su mano de gracia. Nada fuera de él provoca que él haga algo en benevolencia o en misericordia por nosotros, por los hombres. E inmerecido porque recibe la gracia, porque recibimos esa gracia sin ningún mérito. O sea, nada hicimos para que Dios tenga gracia por nosotros. Por eso es libre e inmerecida. Pero también es verdad que esa definición que tenemos en un aspecto que queda media corta, porque no solamente es que no merecíamos la gracia del Señor, la salvación, sino que merecíamos todo lo contrario. Merecíamos condenación. Todos, por cuanto nacimos de Adán, nacemos con pecado, y el pecado, la paga del pecado es la muerte, y todos merecemos esa condenación, y la condenación es eterna. Por eso no solamente es un favor, algo que no merecíamos, sino que merecíamos lo contrario, merecíamos condenación, merecíamos la ira de Dios. De hecho, la Biblia nos revela que Dios está airado con el hombre todo el tiempo. Dios muestra tanto su misericordia y la gracia en nosotros, pero estas dos palabras no son lo mismo. No es lo mismo misericordia que gracia. La misericordia retiene un castigo que Dios debería dar, eso es misericordia, cuando Dios retiene el castigo, pero gracia otorga una bendición que no merecemos. Es decir, que Dios ha tenido gracia con nosotros al no castigar, al retener su ira sobre nosotros por medio de Jesucristo, pero gracia es darnos algo que no merecíamos. No solamente nos dio el perdón, sino que también nos dio su vida, nos dio salvación, y sabemos que la salvación es una persona, es Jesucristo. No es algo que se nos añade, es una persona y es Cristo. Y nosotros en Cristo somos salvos. También vemos dentro de lo que ya lo hemos escuchado, dentro de lo que es la gracia, vemos 2 miradas de la gracia que lo vemos a través de toda la Biblia, que es la gracia común y la gracia salvadora o la gracia especial. Que si bien no encontramos esa palabra literalmente en la Escritura, lo podemos ver a través de la palabra, cómo Dios tiene gracia sobre toda la humanidad, que esa es la gracia común. Dios tiene gracia para con todos los hombres. Dice Mateo 5:45, Jesús dijo que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, toda la humanidad de alguna forma recibimos algo que no merecemos. Aunque el hombre pecador que no conoce a Dios disfruta de la vida biológica, o sea, nosotros podemos ver familias disfrutando, reírse, podemos ver gente que disfruta del trabajo, disfruta de salir con su familia, podemos ver que lo que plantan cosechan y viven del fruto de lo que cosecharon. Vemos la gracia de Dios sobre todos los hombres. Es una gracia común que todos recibimos, ¿no? Pero también esa gracia es limitada. Va a llegar un momento que esa gracia no va a estar más sobre los hombres. No es para siempre esa gracia común hasta que el Señor venga.
Pero también encontramos en la Biblia que hay una gracia salvadora, que esa es la gracia que Dios tiene sobre sus hijos, sobre los que Él llamó y predestinó desde antes de la fundación del mundo para salvación. Y esa es una gracia especial porque nos da su salvación y gratuitamente, sin merecerla. Entonces, esas serían dos miradas sobre la gracia que vemos a través de toda la Escritura. Y por lo tanto los reformadores sostenían esta verdad, que la salvación es por gracia solamente. Pero antes de ingresar a ver esta doctrina, quería hacer un poquito un repaso a ver qué realmente creen la iglesia, qué creía la iglesia de Roma, o qué creen los católicos hasta el día de hoy, porque ellos mantienen sus mismas enseñanzas, sus mismas doctrinas, sobre todo después del Concilio de Trento, donde se afirmaron, conocemos como el Concilio de Trento como la contrarreforma, que fue el momento en donde la Iglesia de Roma se puso en contra de la reforma protestante y establecieron a través de ese concilio cuáles eran las doctrinas inamovibles para ellos. Porque claro, muchos entre ellos empezaban a ir para el protestantismo, muchos empezaron a dudar si realmente su teología y sus doctrinas estaban correctas. Entonces en ese concilio de Trento es donde ellos se reúnen y reafirman realmente lo que iban a creer y lo que iban a creer ahí en adelante. Aunque bien a través de la historia de la Iglesia Católica se han ido cambiando muchas verdades, encontramos muchas contradicciones también en sus doctrinas. También como cuando compartía, cuando estuvimos en el predio de que la justificación, entendemos nosotros que es por la fe, es injusto también decir que los católicos no creen que la salvación es por fe y por gracia. Eso tenemos que tener claro. Ellos creen que la salvación es por fe y por gracia, pero no solamente por eso. Ahí está la gran controversia. Es por gracia, por la fe, más las obras, más los méritos propios. Entonces nosotros hablamos con cualquier católico y le decimos, no, pero es que vos crees que la salvación es por obras. Y no te va a decir que no, te va a decir, yo sí creo que es por fe, yo sí creo que es por gracia, porque incluso lo dice la Biblia. Pero, como dije recién, el gran tema está en que si eso es solamente eso o se le añade algo más. Por eso estamos hablando de sola gracia, sola escritura, solo fe, solo Cristo y solo para la gloria de Dios. Entonces entendemos, investigando un poco sobre el catecismo de los católicos, donde ellos tienen sus doctrinas, ellos entienden que la salvación es por medio de la fe, pero se recibe a través de ciertos sacramentos. Es decir, cuando el católico se bautiza por primera vez de niño, a pesar de que él no es consciente de lo que está haciendo, ellos reciben en ese instante la gracia de ¿qué? De la justificación. Ellos reciben la gracia de la justificación en el bautismo. Entonces, ahí es donde el niño recibe el perdón de sus pecados, ahí es donde se le perdona el pecado original, que nosotros conocemos como el pecado de Adán, con el cual nacemos todos. Entonces, el católico recibe distintas gracias de Dios solo a través de los sacramentos, y estos sacramentos solo pueden ser dados por la Iglesia, obviamente católica. De allí que creen que no se puede tener a Dios por padre sin tener a la Iglesia como madre. O sea, porque justamente las gracias que ellos reciben solamente las da la Iglesia. Sin la Iglesia no pueden recibir la gracia de la justificación y de las otras gracias que vamos a ver ahora. Y les recuerdo que todos aquí hemos sido católicos. No estamos atacando a la persona. No estamos atacando, no queremos avergonzar a los católicos ni atacar, pero sí estamos planteando cuál es la verdad conforme a las Escrituras, y eso es lo que realmente debemos debatir, no la persona, sino sobre la doctrina. Y esto es necesario porque esto hace al Evangelio. Cuando se tocan estas doctrinas, se está tocando el Evangelio. Y el Evangelio sí es sagrado. El Evangelio sí se discute. Las doctrinas que son cardinales en la fe sí deben ser discutidas, sí deben ser puestas en discusión. Porque justamente, como decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y si por medio del Evangelio, que es salvación para todos nosotros, porque es poder de Dios, ese Evangelio debe ser puro, no debe ser adulterado, no debe ser introducido con doctrinas falsas. Entonces, la gracia de la justificación se recibe por medio del bautismo, la gracia de la comunión por medio justamente de la primera comunión, es donde el niño empieza a tener comunión por medio de la misa, de la Eucaristía, donde ahí el niño recibe por primera vez el pan, la cena del Señor.
como ellos creen en la transustanciación, ellos creen que realmente en ese momento están comiendo literalmente el cuerpo de Cristo y están bebiendo su sangre. Algo contra lo que también los reformadores estaban totalmente en contra. El don del Espíritu Santo lo reciben por medio de la confirmación. El matrimonio justamente se recibe la gracia por el cual ellos van a poder preservar en poder para que no, o sea, todo el poder que nosotros necesitamos para vivir el matrimonio se recibe a través justamente del acto matrimonial. Ahí reciben otra gracia. Y tienen muchas otras gracias. No puedo explicarle toda la doctrina católica justamente ahora porque perderíamos mucho tiempo. Pero simplemente para ver cómo es a través de ciertos sacramentos que ellos reciben la gracia. Es a través de ciertos actos y rituales donde ellos adquieren la gracia que Dios tiene para ellos. Por eso siempre a esto se le llama sinergismo. Es una gracia que reciben pero con colaboración. Es decir, si yo no tomo el sacramento de la Eucaristía, si yo no me bautizo, porque se pueden bautizar de grandes, si yo no hago la comunión, si yo no la hago a la comunión, no puedo recibir esas gracias. Y obviamente sabemos que si andamos en pecado, como contaba anteriormente, ellos tienen lo que son las penitencias. Ellos piensan que si pecan con pecado de muerte, pierden esa gracia que recibieron de la justificación, pero la pueden volver a restituir solamente si hacen arrepentimiento o confesiones. Por eso la expectativa de salvación de ellos siempre está en constante temor a perderla. Ellos pueden ser que un día caen de la gracia, se vuelven a la gracia, se salen de la gracia, entran en la gracia. Por eso vemos tanto ritualismo en la liturgia católica. Entonces, en resumen, podemos resumir la salvación del católico de la siguiente manera. Es bautismos, más sacramentos, más fe, más los méritos, igual a salvación. Bautismo, más sacramentos, más fe, más los méritos, más salvación, igual a salvación. El sistema sacramental se llama sacerdotalismo. Todo esto que se adquiere, todos estos sacramentos que se entregan a través de los sacerdotes, justamente se llama sacerdotalismo. Y Lutero arremetió contra estos ritos sacramentales porque comunican la idea de que la salvación no es a través de la fe, ni por la palabra, ni por el Espíritu, sino a través de ritos externos. Lo podemos ver en Tito 3, 4, 5. Tito 3, 4, 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. No vemos ahí intervenciones extras humanas. Y 1 de Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces nosotros por eso hacemos un énfasis en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder transformador, tiene poder de vida, su palabra es viva y eficaz. Y también dice la Escritura que Dios le plació salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación del Evangelio. Entonces esta idea de sacerdotalismo es justamente eso, es como que es por medio de ellos, sin la intervención de los sacerdotes de la iglesia, el católico no puede adquirir esa salvación. Por eso justamente ellos creen que cualquiera que esté fuera de la iglesia católica no es salvo. Entonces, de la mirada reformada, esta operatividad de la gracia de Dios, tanto para salvación, santificación y glorificación, son justamente un regalo que Dios obra de principio a fin. Y es algo que recibimos de una vez y para siempre. Y eso es lo que vamos a tratar de argumentar a través de las Escrituras. De principio a fin, por el Espíritu Santo, revelándonos a Cristo a través de su palabra, ¿no? Estos son los medios de gracia que nosotros recibimos. Filipenses 1, del 6 al 7, dice: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y en confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. O sea, que está diciendo que es justamente por la gracia de la gracia de Dios que comenzó una obra en nosotros, la cual perfeccionará hasta el final. Y vemos
cómo actúa la gracia, la operatividad de la gracia, tanto de que el cristiano es salvo cuando confiesa a Jesucristo como su Señor, su Salvador, hasta el momento de su glorificación. Y esto obviamente también, que ya lo hemos hablado, lo podemos encontrar, cómo actúa la gracia en el cristiano en toda su salvación, en las doctrinas de la gracia, ¿no? Entonces podemos hacer este esquema, desprendemos de sola fe, podemos ahí introducir las doctrinas de la gracia. A ver cómo es la salvación del hombre. Las doctrinas de la gracia son justamente todo el proceso de salvación de nuestras vidas, de nuestras almas. ¿Está claro ahí como un pantallazo de cómo ve el católico la salvación? ¿Se queda un poquito claro? Y si no queda claro, hay muchísima información justamente en páginas católicas sobre Católico.net, por ejemplo. Usted puede meterse ahí. No se me vaya a convertir al catolicismo ahí, mejor no se mete. No, eso era lo que hacían los católicos, tenían miedo de que conociendo la verdad se convirtieran o conocieran la verdad. Pero en esas páginas pueden encontrar ustedes específicamente la doctrina católica. Y es bueno porque podemos hacer esta diferencia, porque estamos hablando justamente, haciendo memoria a la Reforma Protestante, y estamos entendiendo que justamente Roma, el Imperio Romano, había tomado la liturgia, la religión romana en ese momento, y justamente de ahí nace lo que conocemos hasta el día de hoy, en lo que es la Iglesia Católica. Por lo tanto, nosotros nos podemos llamar, somos protestantes, o venimos del protestantismo. Yo no tengo problemas con decir que soy protestante si entiendo que lo que a mí me define no es Martín Lutero, sino lo que me define es lo que Cristo hizo en mí, o que yo estoy en Cristo. Pero también tenemos que ponerle nombres y entender la historia de la Iglesia, qué es lo que ha pasado a través de la vida de muchos hermanos y de cómo se ha ido desenvolviendo la verdad sobre la Iglesia, y cómo muchos hermanos en el pasado tuvieron que luchar contra estas verdades, por los cuales también muchos perdieron la vida. Entonces vamos a ir directamente a este versículo, que yo creo que es donde podemos encontrar, donde considero que tenemos un resumen de toda la obra de Cristo, y donde podemos verificar a través de la Escritura cómo es que la salvación es solo por gracia. Así que vamos a ver Efesios 2 del 1 al 10. También encontramos un pasaje que todos conocemos y que deberíamos saber de memoria. Me acuerdo que cuando recién me convertí al Señor, fue mi hermano y Laura, su esposa Laura, a predicarnos, y el primer versículo que nos hicieron memorizar fue justamente de Efesios 2 del 8 al 10. Y creo que para mí fue como algo que me afirmó. Fue algo que cuando vienen las dudas, justamente la palabra es un ancla la cual nosotros nos podemos sostener para que nuestra alma no se vaya para cualquier lado. Entonces vamos a Efesios 2 del 1 al 10 y dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice Pablo aquí: por gracia habéis sido salvos, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de ¿qué? A fin de poder demostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo creo que el Evangelio es claro. Yo creo que a primera lectura que hacemos esto, uno fácilmente interpreta esta verdad de que es solo por gracia. O sea, y no hay muchas vueltas que darles. El Evangelio justamente nos quiere revelar una verdad que es clara para que la entendamos todos. Dios no trata de complicarnos el Evangelio para que empezamos a debatir. Es verdad que hay cosas en la Biblia que son difíciles de comprender. Pedro también lo decía, que Pablo escribía cosas difíciles de entender, pero que los indoctos
son los que la tuercen para su propia perdición. Pero lo que entendemos por el Evangelio básicamente es claro, lo puede entender un niño, lo puede entender un joven, lo puede entender un anciano. No necesariamente uno tiene que ser un teólogo ni ser un erudito en la Escritura para entender el Evangelio. Imagínense que solamente esto lo pudieran entender aquellos que estudian teología. O sea, solamente madurarían en la fe los teólogos o los eruditos en la palabra. Pero no es así. Entonces, primeramente, esto es claro, no hay mucha vuelta que darle, pero vamos a tratar de desarrollarlo y desmenuzar este pasaje para que veamos todas las verdades que encontramos aquí. También es válido recordar que justamente muchas de las distorsiones que se encuentran en la Iglesia Católica es justamente porque ellos no se basan en sola Escritura. Ellos creen en la Escritura más las tradiciones de los hombres, más la tradición de la Iglesia Católica, lo que se explicó o se enseñó oralmente. Pero sabemos que todo lo que se enseña oralmente es como un teléfono descompuesto, nunca llega a su fin como cuando salió. Yo me acuerdo cuando éramos chicos jugábamos al teléfono descompuesto y uno se sentaba en una punta y en el otro, y uno le decía una cosa al que estaba al lado, y cuando llegaba el que estaba en la punta llegaba cualquier información. Lo mismo pasa, imagínense, a través de tantos miles de años, si las verdades llegan tal cual son. Entonces, por eso la Escritura nos dice que tenemos la profecía más segura en la cual hacemos bien estar atentos, que son justamente su palabra. Después tenemos distintas líneas de interpretación, pero el punto no es ese ahora. Entonces, en estos primeros capítulos del 1 al 4, ¿qué hace Pablo? Nos trata de demostrar a través de la Escritura cuál es la condición en la que se encuentra el hombre. Porque justamente va a ser el paralelismo de dónde nos saca Dios para que entendamos por qué es por gracia y por qué no puede ser por obras y por qué no podemos colaborar. Entonces Pablo comienza justamente diciendo que estábamos muertos a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, que seguíamos la corriente del mundo, del cual es Satanás el príncipe, y esta naturaleza se deja ver en que seguíamos los deseos de nuestra carne. Decía que antes de conocer al Señor nosotros hacíamos básicamente lo que deseábamos, lo que queríamos. El problema es que esos deseos estaban controlados por nuestra naturaleza carnal, y todo lo que hacíamos, ya sea cosas buenas o malas, nada de eso coincidía con los pensamientos de Dios, porque no lo hacíamos para la gloria de Dios, sino que lo hacíamos para nuestra propia gloria y para nuestros propios deleites egoístas, por más que aparentemente eso fuera bueno. Obviamente siempre es mucho mejor hacer lo bueno que lo malo, pero el fin es que todo lo que hagamos y vivamos lo hagamos para su gloria, porque para eso fuimos creados, ¿no? Entonces, Juan 3:19 dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, porque el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Fíjense en lo que nos habla este pasaje bíblico, que nos está hablando que el hombre no quiere venir a la luz. La naturaleza del hombre no quiere ir hacia la luz. Esto que nos está diciendo que el hombre por voluntad propia nunca buscaría a Dios, por lo menos de la forma correcta en que Dios quiere que nos acerquemos a Él. A veces nos acercamos con intenciones incorrectas a Dios, por eso nunca ahí vemos transformación en las personas. Pero acá, ¿qué nos está revelando? Jesús mismo nos está hablando de esto, dice que el hombre no quiere venir a la luz para que sus obras no sean expuestas, porque el hombre quiere ser su propio Dios y no quiere que nadie le diga: haz esto, haz aquello, esto es por acá, esto es así, no sé, el matrimonio es así, la vida de iglesia es así, el propósito de nuestra existencia es esta. Pero no, el hombre quiere reformar las verdades y quiere decir: yo quiero vivir como yo quiero, para mí esto es así, para mí esto es asá. Pero las verdades de Dios son absolutas, no son relativas, no tenemos opinión en esto. El Señor sabe qué nos conviene y nosotros no. Pero justamente la revelación, la rebeldía del hombre hace que Él no quiera venir y no pueda venir. No solamente que no puede, sino que tampoco no quiere ser expuesto. Por eso es imposible, que lo vemos en Romanos, ¿no? También, que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Por más que nosotros veamos lo que veamos, no nos podemos guiar por lo que vemos. Nosotros tenemos que
entender qué dice la palabra del Señor. Y si la palabra del Señor dice que no hay quien busque a Dios, que no hay quien entienda, que no hay bueno ni siquiera ni aún uno, es sí y amén. Entonces, el hombre no quiere venir por su propia cuenta al Señor porque no quiere que sus pecados sean expuestos. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas de que han sido hechas en Dios. Y en esto también yo reflexionaba cuando leía este pasaje de que muchas veces no somos tan agradecidos al Señor o no vivimos una vida como deberíamos de agradecimiento o de devoción a Dios porque justamente no entendemos esto, de dónde Dios nos ha sacado. Porque cuando entendemos de dónde Dios nos ha sacado, la pecaminosidad del pecado, entendemos la gracia que Dios ha tenido hacia nosotros. Porque pensamos a veces que nosotros no éramos tan malos como Hitler, no lo decimos con nuestras palabras que nos merecíamos la salvación, pero de ciertas formas tenemos como que bueno, nosotros no éramos tan malos. Y el Señor de alguna forma habrá tenido misericordia de nosotros. Pero, y lo más chistoso es que a lo mejor en nuestra mente no podemos estar comparando con las peores personas del mundo. En el caso de Hitler decimos, bueno, pero yo no era como Hitler. Yo viví mi vida, yo tuve una familia, crié a mis hijos, trabajé, pero el modelo de santidad y de pureza nunca van a ser hombres, sino que es Cristo. Entonces nuestra comparación para saber qué medida tenemos, para saber si podemos alcanzar la gloria de Dios o la salvación, debemos compararnos con Jesucristo. Y Jesucristo fue perfecto. Jesucristo no se halló pecado en él. Ese es nuestro modelo. Entonces, nunca nos comparemos qué tan malo éramos en contraposición a los seres humanos que vinieron en la tierra, sino es que justamente es Cristo. Entonces ahí empezamos a entender qué tan pecaminosos somos. Porque a veces nos hemos matado, como Jesús decía, no hemos matado a una persona físicamente, pero la matamos en el corazón, la ignoramos. Y eso es matar. O sea, eso es matar. O sea, Jesús no andaba con vueltas. Porque es claro Jesús cuando radica que el gran problema del hombre nace del corazón. Entonces lo que tuvo que solucionar Dios es un problema del corazón del hombre. Entonces Pablo termina justamente esta parte del texto diciéndonos de dónde nos sacó Dios. Cuál es la condición del hombre. Que estamos muertos espiritualmente. Que nosotros no nos podíamos resucitar espiritualmente a nosotros mismos. O sea, el muerto está muerto y no puede extender su mano para que alguien lo sane o lo salve, porque el muerto, llevémoslo a la vida natural, o sea, el muerto está muerto. O sea, Lázaro no podía salir por su propia cuenta de la cueva, o sea, necesitaba un poder externo a él que lo resucitara, que lo regenerara, y justamente fue lo que hizo Jesús. Algo que vino fuera de él para resucitarlo. Por eso Jesús decía, yo soy la resurrección y la vida, y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, esa es la condición de donde nos sacó Dios, y debemos ser conscientes cada día de hacer memoria de dónde nos sacó Dios. Por eso también hacemos la cena del Señor. Por eso también Dios le decía al pueblo de Israel, no se olviden de dónde los saqué. No se olviden que los saqué de la tierra de Egipto. No se olviden de esas cosas. Por eso instituyó la Pascua, para que ellos hicieran memoria de dónde ellos venían. Porque tendemos a olvidarnos y nos empezamos a meter en un automaticismo religioso y dejamos de ser agradecidos al Señor de dónde Él nos ha sacado. Y eso afecta hasta nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios. Afecta cuando cantamos. O sea, porque cuando cantamos tenemos que hacer memoria y recordar de dónde nos ha sacado Dios. Y cuando hacemos memoria y recordamos, vamos a cantar de una manera que nuestro corazón esté expresando de forma física incluida esas verdades. Y después continúa Pablo hablando, a partir del 4 en adelante, dice, pero Dios, que rico en misericordia, y esto es importante, pero Dios, entonces acá vemos que solamente es Dios, no dice ni la Virgen, ni los santos, ni mi papá que puso una moneda para que se salvara, para que lo sacaran del purgatorio a un ser querido. O sea, no es pero Dios. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Fíjense el motivo de por qué Dios nos salva. Dice, por causa del gran amor que nos amó. Con el gran amor, esa es la motivación. ¿Qué es lo que motivó a Dios a salvarnos? Por causa del gran amor con que nos amó. Y esto es tremendo porque dice, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos.
aun cuando estábamos muertos en nuestro delito. No es que Él esperó que nosotros fuéramos buenas personas, estábamos muertos. Es una cuestión de vida o muerte, es pasar de un estado de muerte, de maldición, de ira, de condena. ¿Se acuerda cuando vimos lo que era estar en el viejo hombre? A trasladarnos al reino de su amado Hijo, al darnos vida. Entonces, por causa del gran amor con que nos amó, y fíjense que la palabra ahí dice, nos amó, está en tiempo pasado, es decir, que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, antes de que hiciéramos algo bueno o algo malo, Dios ya había predestinado. Ahí podemos introducir también la doctrina de la predestinación. Dios ya nos había amado y escogido en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, sin haber hecho nosotros primeramente algo bueno o algo malo, como creen muchos también en el día de hoy, como creen los católicos, o como hemos estudiado sobre nuestros hermanos arminianos, que dicen que Dios vio en su presencia, en su preconocimiento, vio quiénes iban a aceptarlo, quiénes iban a querer con su último pequeño ápice de cordura iba a poder recibir a Dios o volverse a Dios. Entonces a esas personas vino y salvó. Pero las escrituras son claras cuando dice que estábamos muertos espiritualmente. Entonces el motivo por el cual Dios extiende esa gracia es el amor. Es complejo definir la palabra gracia, pero si hay algo en lo que se revela la gracia de Dios, sobre todo en su amor. O sea, el amor de Dios se desprende de esa gracia. Primera de Pedro 1:20 dice, porque Él estaba preparado, Jesús, hablando de Jesús, desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en nuestros últimos tiempos por amor a vosotros. Es decir, que el Cordero inmolado ya había sido sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba preparado nuestro Señor, ¿para qué? Para salvarnos desde antes de la fundación del mundo. Entonces esto también debemos entender que nos está hablando de que el amor de Dios, y esto a veces es fácil que nos olvidemos, que el amor de Dios es incondicional. Es incondicional. Es decir, que no hay condiciones que Dios pone a nosotros en nuestra vida para amarnos. O sea, nosotros no traslademos cómo amamos nosotros la vida natural, porque a veces nosotros sí somos condicionales en nuestro amor. Nos casamos y decimos hasta que la muerte nos separe, pero en la mayoría en muchos casos, y sobre todo en estos últimos tiempos, no es lo que realmente pasa. O cómo reaccionaríamos nosotros si nos vamos a casar con una persona y nos dice, bueno, nos casamos hasta que la muerte nos separe, pero a la primera que me hagas, nos separamos. ¿Eso qué es? ¿Amor condicional o incondicional? Bueno, el amor de Dios es incondicional. El Señor ya sabía que íbamos a pecar. Ya sabe cuál va a ser tu último pecado antes de morir. El Señor sabe cada uno de esos pecados, no solamente de los externos, de los que hacemos físicamente. Conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, nuestros malos deseos, nuestros anhelos. Entonces, en ese sentido es que la gracia de Dios nos muestra que Él nos había amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, como su amor es infinito y es eterno, nos amó con un amor eterno. 1 Corintios 2:14, antes de pasar ese versículo, encontramos también en este pasaje, dice que Él nos dio vida. Y esto es la clave para entender también, entender muchas de las críticas que recibe la iglesia evangélica por no entender bien tampoco la doctrina que nosotros entendemos según la Escritura. Porque ellos dicen, bueno, ¿cómo va a ser solo por gracia y por fe? Así que es fácil. Entonces vos te portás mal toda la vida, te volvés un pecador, sucio, cochino, entonces puedes hacer lo que se te da la gana, pero como vos ya confesaste por la fe a Jesucristo, ya sos salvo. Entonces de ahí viene, no, pero ustedes creen en el salvo, siempre salvo. Entonces podés vivir toda una vida carnal como un hombre natural. Y ellos dicen, sí, y son salvos. Sí que es fácil. Así no. Entonces, ¿qué dicen ellos? Entonces tenemos que hacer algo. Yo tengo que luchar o poner de mi colaboración para no ser un sucio, cochino, pecador que se arrastra, se revuelca en el pecado. Entonces, ese mal entendimiento, pero que nosotros en que entendemos que dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí está el gran dilema resuelto. O sea, recibimos una nueva vida, una nueva naturaleza. No es algo que nosotros decidimos seguir a Cristo por una cuestión intelectual, sino que Cristo básicamente se nos metió adentro, su naturaleza. Entonces
nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, pero todo eso pasa porque se nos dio una nueva vida, se nos dio un nuevo corazón. Y ese corazón, como decía Pablo, se deleita en la ley de Dios. La carne no, pero mi hombre interior, decía Pablo, se deleita en la ley de Dios. Quiere obedecer a Dios, ama a Dios, a pesar de nuestras debilidades. Ama y quiere obedecer a Dios. Por eso el proceso de santificación que vemos después en los cristianos está avalado justamente por esto. No es una fuerza que, claro, porque el católico lo ve como algo que Dios ya hizo, pero es como que te da el inicio, pero después la tenés que conservar vos, la santificación o la santidad. Eso lo tenemos que colaborar nosotros para no perder esa santificación. Pero nosotros entendemos por qué no es así, porque Él nos dio una nueva vida. Por eso cuando vemos la vida del hijo pródigo, que se va y se aparta y hace cosas que no tenía que hacer, pero después vuelve. Y vemos al padre que le dice, no, pero que vos ya está, ya pecaste, no quiero saber más nada con vos, o tenés que hacer algo a partir de ahora para restituir todo lo que hiciste porque te fuiste, te emborrachaste, te di toda la plata, te la gastaste toda, y ahora venís acá que ahora tenés que hacer algo para restituir eso que hiciste. Contrariamente a eso, ¿qué es lo que vemos? Que el padre lo recibió con los brazos abiertos. O sea, ni siquiera lo regañó, sino que lo abrazó, lo vistió, y no solamente eso, sino que mató un cerdo, ahí, un lechón para hacer fiesta. Entonces es totalmente distinto a veces la perspectiva que ellos tienen justamente nosotros de lo que es la gracia y el amor de Dios. Entonces 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Es decir, el hombre natural no puede recibir las cosas de Dios porque no las entiende, y estas se disciernen por el Espíritu, y nosotros las podemos entender y obedecer y amar al Señor porque tenemos el Espíritu de Dios. Entonces nos dio vida. Esto no es el cumplimiento de ciertos sacramentos para recibir la gracia de la salvación. No es nuestro buen comportamiento lo que colabora con la gracia de Dios para preservarla. No son actos externos, no es ritualismo. Esto no es para caer del otro lado de la red, que es el libertinaje. Justamente porque es lo que avala de que nosotros no podemos vivir en libertinaje, porque se nos ha dado una vida nueva, y como veníamos viendo anteriormente en la carta de Efesios, es que nosotros debemos vivir conforme a lo que somos, hijos de Dios, con una naturaleza divina, nueva. Entonces debemos andar como Él anduvo, pero porque tenemos el poder para andar como Él anduvo. Yo no he andado por muchas iglesias católicas, pero lo que normalmente vemos, y lo que yo sí veo en nuestras congregaciones o en los ambientes donde se predica el evangelio normal o puro, es que normalmente en el catolicismo yo no veo transformación de vidas, justamente por eso. Porque, o quizá la habrán, pero yo no lo he visto. No, es como que yo veo que viven la misma vida que tenían antes de conocer o creer en Dios. De hecho, que ellos nacen supuestamente creyendo en Dios, pero no hay una transformación de adentro hacia afuera. No vemos una regeneración, no vemos una vida transformada. Yo naturalmente siempre he visto que viven la misma vida que puede vivir cualquier humano carnal o natural, pero con una religión tradicional que heredaron de sus padres, simplemente eso. Y en el peor de los casos, bajo un legalismo de tratar de colaborar con la obra de Dios. Y eso es legalismo. Cuando yo quiero hacer algo a favor mío sobre lo que Cristo ya hizo en la cruz, eso es legalismo. Cuando yo quiero que Dios me acepte a pesar de Jesucristo, de lo que Él ya hizo en la obra de la cruz, eso es legalismo. No es legalismo querer yo esforzarme en vivir una vida santa, esto lo debemos entender. No es legalismo querer yo vivir y esforzarme y trabajar para mi santidad, eso no es legalismo. Sería lo natural, es lo que deberíamos desear. Legalismo es cuando yo quiero reemplazar la obra de Cristo para ser aceptada. Es cuando yo me quiero justificar por mis propias obras. Entonces entendamos esto, hermanos, que Él nos dio vida. Y lo que hace poderosa esta verdad es que nos dio vida en Cristo Jesús. Es que tenemos la vida de Cristo Jesús. Por eso la salvación es del Señor, pero la salvación es el Señor. Tenemos la vida de Cristo en nosotros. Por eso podemos andar como Él anduvo. Por eso el Señor nos manda a ser santos, porque yo soy santo. Dios nunca nos pudiera dar ese imperativo
primeramente si no tenemos el indicativo, como vimos anteriormente. O sea, Dios no nos puede mandar a hacer algo por nuestras propias fuerzas, si primero Él nos da su fuerza para poder ser lo que Él espera que seamos. Tenemos que entender que esa vida es un nuevo nacimiento. Estamos tratando de poner el fundamento de por qué creemos lo que creemos, por qué creemos que no debemos colaborar por medio de obras para ser salvos. Entonces, y entendemos que somos salvos, siempre salvos, pero que esa salvación se deja ver en nuestras vidas. Que debe haber una coherencia con lo que decimos como con lo que hacemos. Y por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Entonces nuestra vida refleja realmente lo que somos y lo que hemos recibido del Señor. Y lo podemos ver en la charla de Jesús con Nicodemo, en Juan 3 al 8. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es decir, que Nicodemo no captaba lo que Jesús estaba hablando. Por lo tanto, Jesús le respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, el Señor le está diciendo: si no hay un cambio interno tuyo, no tenés nada. Si no hay una regeneración desde el interior del hombre, no hay vida. Y justamente, ¿qué pasaba con los fariseos? Que ellos tenían una vida religiosa donde se movían por lo externo, ¿no? Pero justamente por eso Jesús también le llamaba sepulcros blanqueados, porque justamente el sepulcro muestra por afuera una cosa, pero por dentro son huesos muertos, sin vida. Y Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho esto, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, y ahí después vemos que Nicodemo le pregunta: ¿y cómo puede ser esto? Y Jesús le dice: ¿pero qué? Tú, siendo maestro de la ley, no conoces. Porque justamente de cierta forma lo reprende a Nicodemo, porque ya en el Antiguo Testamento, en la ley y los profetas, ya se venía anunciando a través de Jeremías que justamente por el Espíritu Dios nos iba a dar un nuevo corazón, un nuevo nacimiento, una regeneración que venía de adentro. ¿Para qué? Para que anduviésemos en sus caminos. Porque el gran problema de la desobediencia del antiguo pacto del pueblo de Israel es que tenía un corazón muerto, un corazón no regenerado. Por eso no podían agradar a Dios si no era por medio de ciertos rituales, pero esos rituales ya se cumplieron en Cristo Jesús. Nosotros no debemos hacer rituales, debemos vivir la vida de Cristo, la cual ya se nos ha dado. Entonces, cuando no se entiende esta gracia, no se crece en santificación. Tito 2:11 al 15, Tito 2:11 al 15. Fíjense en lo que dice aquí este pasaje. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. ¿Quién es esa gracia que se manifestó trayendo a los hombres? ¿Cómo se personificó? Por medio de Jesucristo, en la cruz. Esa es la gracia que se manifestó, trayendo salvación a todos los hombres. Pero fíjense en lo que dice después. Dice: enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Es decir, que esa gracia que recibimos, que es Cristo, no solamente nos salva, sino que también nos santifica. Fíjense, enseñándonos que negando la impiedad, ¿quién nos enseña? Cristo, el Espíritu, que nos revela a Cristo. Y esa es una gracia que recibimos inmerecidamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar, esto es clave también, y purificar, ¿de quién está hablando? De Cristo, y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Y le dice después a Tito, Pablo a Tito: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, y que nadie te menosprecie. El gran remedio del legalismo es entender la gracia del Señor. Cuando entendemos la gracia del Señor, cómo opera, no solamente la gracia que recibimos en nuestra salvación, sino la que nos santifica, la gracia por la cual vamos a llegar a la gloria del Señor cuando estemos en su presencia, nos libra de caer en legalismo.
Primera de Juan 4:9. En esto se manifestó el amor de Dios. Fíjense esa unión que hay entre amor y gracia, que vemos en todos los versículos. A veces se reemplaza la palabra gracia por amor. Dice, en esto se manifiesta el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. O sea, no es cuánto yo me esfuerzo, es vivir una vida por medio de Él o en Él. Es el poder de su fuerza, es en el poder de su gracia. Y debemos entender que andar en el poder de su gracia es es usar las herramientas de los medios de gracia que Dios nos ha dado. O sea, ¿cómo ando para andar en el poder de su gracia y para no vivir una vida de esfuerzo carnal, para no esforzarme en la carne? Utilizando los medios de gracia que Dios nos dio. ¿Cuáles son los medios de gracia? La oración, la cena del Señor, el congregarnos, leer las escrituras, su palabra, es por medio de la cual nos va renovando la mente. Esos son los medios de gracia que nosotros utilizamos para andar en el poder de su gracia, entendiendo de que si fuera por nosotros mismos no podríamos dejar de pecar de ningún pecado. No podemos luchar contra nuestros pecados en la carne. Entonces vimos hasta ahora que el Señor nos sacó de un lugar del cual nosotros por nuestra propia cuenta no podíamos volvernos. Pero también estamos viendo que el Señor nos dio vida por medio de su vida en nosotros y que eso es lo que transforma nuestro andar, nuestro caminar. Eso es lo que nos hace vivir una vida recta a los ojos del Señor. Pero también estamos viendo ahora, y continúa en el versículo 6, dice, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿a fin de qué? A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El propósito final no está en el hombre, sino que está en Dios. El propósito final de Dios no es que nosotros seamos felices, sino eso lo incluye, pero el propósito final es que la gloria de Dios sea vista por toda la creación. Y esa gloria de Dios dice que se va a manifestar también por medio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nosotros es como que Dios nos va a exhibir, Dios va a exhibir su gracia a través de nuestras vidas transformadas. Es decir, o sea, como eso que nadie daba ni 2 pesos, expresa la vida de Dios, vive la vida de Dios, lo cual también dice la Escritura que los ángeles anhelan, que es justamente, creo yo, que es lo que se reveló Satanás justamente de que él no pudo recibir porque era un ángel, pero que era la vida de Dios. O sea, es el mejor regalo que podemos recibir como hijos, es la vida de Dios, para que seamos como Él. Entonces, somos exhibidos a todo lo creado como demostración de las abundantes y extraordinarias riquezas de la gracia de Dios por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y Pablo termina esta parte, esta sección diciendo, como resumiendo, o sea que Pablo está queriendo resumir en esta frase todo lo que vino hablando anteriormente. Por gracia habéis sido salvos en tiempo pasado. Por gracia habéis sido salvos. O sea, por causa de todo esto es que es por gracia por lo cual hemos sido salvos. Pero Pablo no se queda ahí, no se queda con eso, sino que empieza a enfatizar sobre la gracia. Empieza a que entendamos, porque yo creo que Pablo sabía que, o el Espíritu Santo obviamente que inspiró a Pablo, sabía que de cierta forma se iba a levantar controversia por causa del legalismo que cada uno de nosotros llevamos adentro, que queremos, que no aceptamos que Dios haga todo por nosotros, sino que nosotros algo tenemos que hacer. No puede ser que yo no tenga que hacer nada para mi salvación. No puede ser, porque no me puedo llevar yo un poquito de la gloria del Señor. Entonces Pablo creo yo, esto no estoy diciendo que es bíblico, pero creo que Dios está inspirando a Pablo para que los argumentos que se iban a levantar en el tiempo y a través de, todo lo que vimos en la Reforma Protestante, era para que tuviéramos un fundamento claro, que solamente al leerlo podamos entender que la salvación es solo por fe y solo por gracia. Entonces Pablo, fíjense, ya dijo que todo lo que pasó anteriormente nos indica que la salvación es por gracia, pero continúa diciendo después, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Acá donde digo que Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo, dejó esta pista para que no haya confusión. Dice,
Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo inmerecido de Dios. Y cuando dice esto, tenemos que preguntarnos a qué se refiere. ¿Qué es esto de lo cual Dios nos da, que es un regalo, que es un don de Dios? Y justamente es la fe. Lo que repito nuevamente, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto, es decir, la fe, por la cual somos salvos, no es de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Qué rebate este argumento? Y esas personas que dicen, bueno, pero la fe no es una obra. Es decir, lo que yo estoy creyendo no es que yo estoy colaborando con la salvación del Señor, pero yo tuve que creer en el Señor. Pero acá nos está diciendo que aún nuestra fe, esto, es un don del Señor. O sea, que Él nos permite creer, que se abran nuestros ojos, que se caiga el velo y que podamos creer en la obra salvadora de Jesucristo para perdón de nuestros pecados y podamos también volvernos en fe al Señor y en arrepentimiento también. Y dice luego, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahí le da un martillazo a la mirada sobre que podemos colaborar con la gracia del Señor. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Es que el Señor sabía que si nosotros hubiera un poco de lo que podamos haber hecho para nuestra salvación, eso se transformaría en orgullo y querer llevarnos la gloria. Y debemos entender que nosotros como cristianos aún conservamos un remanente pecaminoso, una naturaleza pecaminosa, y que tendemos también a enorgullecernos o querer llevarnos o robarnos la gloria del Señor. Aún tenemos el pecado que mora en nuestro cuerpo mortal. Entonces el Señor, por medio de Pablo y la Escritura, dice, no es por obras, porque si no, ustedes se gloriarían en ustedes mismos, y la gloria es solamente para el Señor por los siglos de los siglos. Solamente para el Señor. ¿Por qué la gloria para el Señor? Porque de Él procede todo. O sea, no hay nada que nosotros generemos que primeramente Él nos haya dado. O sea, cuando dice la palabra que nosotros amamos a Dios, pero porque primeramente Él nos amó. Entonces ni siquiera nos podemos enorgullecer o estar gloriándonos de que amamos al Señor. Todo procede de Él, por Él y para Él. Todo. Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad. Entonces, ¿esto quiere decir que no tenemos que hacer obras? No, todo lo contrario. Fíjense lo que viene diciendo, lo que dice después a partir del versículo 10. Dice, porque somos hechuras suyas, o sea, somos hechos por Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que todo lo que Dios hizo, toda esa salvación que recibimos por gracia, se tiene que manifestar a través de las buenas obras. Por eso Santiago decía que la fe sin obra está muerta. O sea, ¿cómo yo sé que tengo fe? Porque obro para bien, obro rectamente. Esos son los frutos. Entonces, fuimos creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras. No es las obras para yo permanecer en la fe y en la gracia, sino que porque tenemos gracia y se nos regaló la fe, porque podemos permanecer en buenas obras. No es al revés. Y esta fue la gran lucha de Lutero y de los reformadores justamente con la iglesia de Roma. Es que ellos querían dar vuelta a la ecuación, o por lo menos ponerla 50 y 50, o sea, como que el 50% de la salvación es del Señor y el otro 50% es del hombre. Y esto se aplica mucho en nuestras vidas, porque esto afecta, ya ahora olvidándonos de la iglesia de Roma o de los católicos, esto está escrito para nosotros. O sea, todo Efesios, todo lo que está en la Biblia es para nosotros, para lo que hemos creído, para lo que hemos recibido esa gracia. Y nosotros también corremos el riesgo muchas veces de andar por obras de la carne. ¿Cuánto no hemos vivido, cuánto no hemos querido hacer obras para agradar al Señor? Entonces yo pensaba, bueno, les voy a hacer un test para que examinemos nuestros corazones o nuestro comportamiento delante del Señor. Y yo creo que muchos nos vamos a sentir identificados, como yo me sentí identificado cuando yo planteaba esto, ¿no? Entonces debemos preguntarnos y examinarnos. ¿Cuánto hemos entendido de la gracia del Señor? ¿Cuánto hemos entendido de que el amor de Dios es incondicional y eterno? ¿Cuánto hemos entendido de que la salvación es por gracia, por medio de la fe? Es decir, la fe es el medio por el cual nosotros recibimos esa gracia, y que la fe también es un regalo de Dios. ¿Cuánto de eso hemos entendido? Y esto afecta totalmente nuestra vida, nuestras relaciones, nuestro crecimiento espiritual, nuestra devoción a Dios, nuestra adoración a Dios, y justamente porque esto es el Evangelio. Entonces pregunto,
¿Vives una vida agradecida a Dios a pesar de las circunstancias? Depende de las circunstancias de que tú seas una persona agradecida a Dios o no. Cuando estás mal, agradeces, no agradeces, pero cuando estás bien, agradeces al Señor. ¿Alabas a Dios cuando está todo bien y en medio de las aflicciones no? ¿Te sientes menos justo cuando caes en pecado con el cual luchas y empiezas a dudar si realmente eres salvo? ¿Empiezas a dudar si realmente Dios te ama porque estás atravesando un dolor en tu vida? Normalmente cuando pasamos aflicciones, ¿cuánto no hemos pensado el Señor me abandonó? O el amor de Dios hoy no está conmigo. O la gracia del Señor no está operando hoy en mi vida, por lo menos. Empiezas a dudar si realmente Dios te ama porque estás atravesando un dolor en tu vida. Eso puede ser una enfermedad, eso puede ser que hayas perdido tu trabajo, eso puede ser que estés atravesando circunstancias familiares. Quizás no vas a rezar un rosario, te vayas de rodillas a la Virgen del Chayao, quizás no haces penitencias, pero has intentado darle lástima a Dios para que tenga compasión de ti y extienda su mano de gracia. No hemos querido a veces querer darle lástima al Señor y nos... no, Señor, y mira lo que me pasa a mí, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Dame de tu gracia. Y como que queremos darle lástima al Señor. Y por medio de esa lástima que nosotros generamos es donde el Señor ahí nos va a bendecir. Es donde el Señor va a actuar en gracia, es donde el Señor nos va a levantar. Pero eso habla justamente de una mala comprensión del carácter del Señor. No es por medio de la lástima que el Señor obra en nuestra vida. Entonces, en esto nos parecemos mucho a los católicos. Nosotros no hacemos quizás un ritual, pero quizás lo hacemos internamente o lo pensamos, o no lo decimos, pero nuestro corazón lo siente o lo piensa. ¿Has hecho una obra de bien y crees que Dios debe bendecirte porque hiciste esa obra de bien? Entonces yo hice esto, entonces ahora el Señor me debe bendecir. Entonces son las obras nuestras las que mueven la gracia del Señor. ¿Te sientes más en gracia cuando prosperas económicamente que cuando atraviesas una situación de escasez? No, ahora el Señor está conmigo porque he prosperado económicamente y cuando paso escasez, la gracia del Señor se ha caído, me caí de la gracia del Señor. Dios no me está bendiciendo, Señor, devuélveme tu gracia. No lo decimos así literalmente, Señor, devuélveme tu gracia, porque entendemos la teología, pero nuestro corazón, en el fondo de nuestro corazón lo siente, lo percibe de esa forma. ¿Te ha pasado de enojarte con Dios porque lo que te tocó vivir? Me tocó vivir de esta forma. Lo que me hizo aquel. ¿Por qué a mí se me murió un hijo? ¿Por qué a mí se me murió un familiar? ¿Por qué yo esta enfermedad? ¿Por qué este trabajo? ¿Por qué? Y aunque nos congregamos y alabamos y hacemos todo el ritualismo cristiano evangélico, en nuestro corazón siempre aguardamos una raíz de amargura contra el Señor. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la gracia del Señor. No hemos entendido los caminos ni el carácter del Señor. Entonces nos enojamos, encima nos enojamos contra el Señor. O sea, y la gracia del Señor no nos destruye. Y la gracia del Señor aún nos preserva. ¿Tienes miedo de morir y no ser salvo porque aún ves pecado en tu vida? Si un médico te dijera hoy día, o te dijera mañana partís porque tu vida por causa de tal enfermedad se termina mañana, no vas a durar más de un mes, ¿estarías seguro de tu salvación? ¿Entrarías en pánico de que estar seguro si realmente el Señor te salvó o no? ¿Estás seguro de tu salvación? Hermanos, más allá de que nosotros debemos examinar nuestra vida y nuestro corazón y nuestra fe, sí también tenemos que tener seguridad de salvación. Es necesario que vivamos con una vida segura de nuestra salvación. No vamos a ser salvos porque tengamos una vida segura de que vamos a ser salvos, pero esto sí se repercute y se deja ver a través de nuestro servicio a Dios. Una persona que teme a Dios de que no está seguro de que va a ser salvo y que qué va a pasar cuando muera y qué va a pasar cuando esto y que no estoy seguro, su vida de servicio y de devoción y adoración a Dios no va a ser igual. Es lo que nos da poder, es la certeza, es la fe de que lo que Dios ya hizo en nosotros es sí y amén. Por eso hablamos de la justificación como una declaración, como una imputación de Dios. Es algo que Dios ya declaró en nosotros y que no depende de nuestra obediencia, si bien la obediencia deja ver nuestra fe, pero no depende que esa justificación deje estar en nuestra vida por nuestra obediencia, porque es mérito a la obra de Cristo y a la obediencia de Cristo es que nosotros hemos recibido la justicia de Dios. Nos hemos revestido de la justicia de Dios. Entonces cuando llegamos a la presencia del Padre no es con nuestra vestimenta que vamos a estar, sino es con la vestimenta de Cristo. O sea, es Dios viendo la justicia de Cristo en nosotros, una imputación que no merecíamos.
no conocemos o no entendemos del todo el carácter de Dios y como consecuencia no vamos a entender cómo actúa la gracia de Dios. Cuando pasa esto, nuestra fe se debilita. Y cuando nuestra fe se debilita, andamos por lo que vemos y no por la fe. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Nuestras emociones se empiezan a regir por lo que vemos y no por la palabra de Dios. Somos ciertamente personas emocionales y Dios nos creó con emociones y nuestras emociones cuentan. El tema es que bajo qué parámetro, qué verdades se rigen nuestras emociones. ¿Bajo la verdad de Dios o bajo lo que vemos? O lo que estamos pasando o la situación que estoy viviendo. Entonces lo que hace que mis emociones estén reguladas, estén equilibradas, es la verdad del Señor. Es la palabra de Dios, la cual es inmutable, no cambia, son sí y es amén, y Él es fiel y todopoderoso para cumplir que lo que dijo va a ser. Entonces cuando esto pasa, nuestras emociones son llevadas de acá para allá. Y esto nos pasa a todos los cristianos y algo que vamos a experimentar todos y algo a veces es necesario que lo experimentemos. Acá no estamos hablando ni acusando, sino que estoy hablando de algo que normalmente nosotros lo vivimos, pero también debemos saber cómo salir de esas circunstancias. ¿Quién nos habla la palabra de Dios para no caer en esos engaños que vienen justamente de la carne, del diablo y del mundo? ¿Cómo no dejarnos llevar bajo nuestras emociones, sino por la palabra de Dios? Y que lo que regule nuestras emociones sea la palabra de Dios, el Espíritu Santo por la palabra de Dios, por lo que Él ya habló. Segunda de Pedro 1:2. Esto sería lo que estamos hablando ya, la aplicación a nuestra vida. ¿De qué nos sirve saber que somos salvos solo por gracia? Segunda de Pedro 1:2 dice, que abunde en ustedes la gracia y la paz por medio de ¿qué? Del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Por eso que Pablo siempre oraba para que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor. Es decir, que en la medida que nosotros crecemos en el conocimiento de Dios, nosotros vamos a abundar en gracia y en paz. No es que vamos a tener más gracia, sino que en la medida que nosotros conocemos a Cristo, este pasaje nos está diciendo que vamos a conocer la gracia de Dios y vamos a poder vivir en esa gracia de Dios. Y también dice, y la paz. O sea, crecemos, o sea, nos llenamos de paz y empezamos a entender la gracia del Señor y empezamos a vivir una vida agradecida al Señor por causa de ¿qué? De conocer a Jesucristo. Entonces siempre las exhortaciones de Pablo o de los apóstoles es siempre el conocimiento de Cristo, es por medio del conocimiento de Él. No hay nada externo, por eso anteriormente dijimos que vamos creciendo en Él, se nos dio vida en Él y es por medio de Cristo que nosotros podemos vivir esa vida. Entonces ya para ir terminando, un pasaje que resume el Evangelio, que para mí también es uno de los pasajes que yo más uso para que mi alma no se vaya de acá para allá. Vamos a leer Romanos 8, del 28 en adelante. También debemos entender en el contexto de que la iglesia de Roma también sufría persecución. Entonces, imagínense vivir una persecución hoy día, de que venga un imperio, o sea, dice vamos a perseguir a todos los cristianos y los vamos a sacar de su casa y nos vamos a quedar con sus casas, nos vamos a quedar con sus hijos y vamos a matar a muchos de ellos porque no queremos más la religión cristiana. ¿Cómo reaccionaríamos en fe en esas circunstancias? Imagínense que nos tenemos que poner en el papel de ellos a veces de una forma extrema para entender justamente por qué Pablo escribe lo que escribe. Entonces, imaginémonos esa situación. ¿Cómo reaccionaríamos que vivamos una persecución o que el imperio matara a uno de nuestros hijos o nos arrojara a alguno de nuestros hermanos al Coliseo para ser comido por leones? ¿Qué pensaríamos? El Señor me dejó de amar si no estamos en la fe, arraigados. El Señor me abandonó, el Señor ya no me ama. Su amor no era incondicional, su amor era condicional. El Señor me ha abandonado y si yo pienso que el Señor me ha abandonado, empiezo a dudar de mi fe. Entonces si yo muero, no me voy a la presencia del Señor, por lo tanto me voy al infierno. Y nuestra mente nos juega esas malas pasadas justamente, pero también por nuestra responsabilidad, porque no estamos firmes en la palabra del Señor, porque no conocemos las enseñanzas del Señor. Entonces fíjense que dice Romanos 8:28 en adelante, justamente le está hablando a personas que estaban sufriendo circunstancias en sus vidas. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. No es para todo el mundo las cosas que les pasan cooperan para bien, sino a los que conforme a su propósito han sido llamados. Porque
a los que de antemano conoció, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Es tremendo esta parte, a veces nos debemos parar a meditar un poquito en la Escritura, porque acá es que Pablo está diciendo, o sea, si todo lo que pasa en nuestra vida coopera para nuestra bien, esto ya sea que nos lancen al Coliseo Romano, ya sea una enfermedad, ya sea la muerte de alguien, todo coopera para bien para nosotros, esto debe fortalecer nuestra fe. Y dice después que ese bien es que seamos transformados a la imagen de Cristo. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Es decir, no hay forma de que algo que pase a nuestra vida no ayude a nuestro bien. Más allá de que estemos sufriendo por algo que nosotros hayamos hecho mal y que vamos a pagar las consecuencias también de lo que hacemos mal, también hay una causa y efecto. O sea, si somos desobedientes y desobedezco al Señor, vamos a sufrir, vamos a ser disciplinados, van a pasar cosas en nuestra vida, pero el Señor aún así te asegura de que todo nos ayudará para nuestro bien. ¿Para qué? Para que seamos moldeados a la imagen de Cristo. Y eso es gracia. Eso es gracia, porque no estamos mereciendo que seamos moldeados a la imagen de Cristo, sino que todo lo contrario. Entonces, ¿qué diremos esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Cómo nos va a dar con Él todo lo que venía con Jesús? Con Jesús viene todo lo que necesitamos. Es decir, no la tenemos que ganar. No me tengo que ganar lo que venía con Jesús. Ya vine con el combo completo. O sea, viene con Jesucristo. ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y por qué mete la justificación Pablo en este pasaje? Justamente porque empezamos a dudar por medio de las circunstancias. Nuestra duda de que si realmente somos salvos, hemos sido justificados, muchas veces lo medimos por las cosas que vivimos, por las circunstancias. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo, Jesús, es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vida de santificación. No, pero es que ayer pequé, ya el Señor ya no me acepta. No, pero el Señor intercede por nosotros. El Señor es nuestro sumo sacerdote. Él intercede a través de nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es decir, ¿estás dudando de que porque estás atravesando tal circunstancia el amor de Dios ya no está con vos? No, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Porque aún eso que está viviendo tiene que ver con el amor de Cristo. Ese sufrimiento, esa tribulación, ese padecimiento, todo tiene que ver con el amor de Cristo. O sea, cuando Dios nos disciplina, Dios nos está amando. Cuando Dios te hace atravesar por una circunstancia difícil, porque no puedes dejar cierto pecado, o porque estás obrando mal o caminando, el Señor aún nos mete en disciplina, y eso es amor. Que dice la palabra, Dios al que ama, disciplina. ¿No seríamos padres nosotros amorosos? Si realmente no disciplinamos nosotros a nuestros hijos, realmente no lo estamos amando. Por más que le regalemos el pasaje a Disney en el cumpleaños 15. O sea, si yo no lo disciplino a mi hijo, no lo estoy amando. La disciplina es amor. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ahí viene a lo que venimos hablando. ¿Tribulación o angustia? Esa tribulación que estás viviendo, ¿pensás que eso te va a separar del amor de Cristo? Esa angustia que estás viviendo, ¿pensás que ya te separó del amor de Cristo? Esa persecución que estás viviendo, ¿piensas que te separó del amor de Cristo? ¿El hambre o la desnudez? ¿O el peligro o la espada? Decir que si mañana te matan, ¿pensás que realmente el amor de Dios ya dejó de estar en tu vida? Romanos 3:37 dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Su gracia es suficiente para descansar en Cristo. Es suficiente. En Cristo estamos completos, no necesitamos más nada. No son tus obras las que van a colaborar para que el Señor nos santifique. Si bien nosotros colaboramos en la santificación, entonces podemos descansar en el Señor, podemos descansar en nuestra justificación, podemos descansar en nuestra salvación, podemos caminar hasta el último día de nuestras vidas
y estar seguro de que lo que Dios ya declaró, así será. Nada ni nada lo podrá separar, ni lo que estamos viviendo, ni el pecado que hoy está atravesando que no podés superar, nada lo podrá hacer. Esto también nos exhorta a nosotros a que vayamos a la palabra, vayamos a las escrituras. No podemos seguir perdiendo tiempo en cosas que no sea invertir tiempo en su palabra. Entonces la palabra de Dios es la que corrige justamente la verdad del Señor para que no entremos en duda. Por eso vamos a ver en Efesios, cuando volvamos a la carta de Efesios, la armadura del Señor. Y si podemos resumir toda esa armadura, se resume en entender el Evangelio de Jesucristo, que es la palabra, o sea, la espada de la palabra, es justamente con lo que contraatacamos ante esas dudas, ante el pecado, y todo eso se hace por medio de la fe, y la palabra es lo que alimenta nuestra fe, es lo que nos fortalece en la fe. Entonces, amemos al Señor, vivamos para el Señor descansando en esto. ¿En qué? En que ya fuimos aceptos en el amado, y si lo crees, vas a andar por fe. Si vos buscas ser aceptado por tus obras, estás andando en legalismo, estás andando fuera de la gracia, en el poder de tus fuerzas. Y esto no es algo que lo aprendiste hoy día y ya mañana podés hacer otra cosa y con lo que escuchaste hoy día ya listo, le pegas toda la semana o los meses, ¿no? Pero este es el evangelio del cual debemos hacer memoria todo el tiempo. O sea, todo el tiempo el pecado se levanta contra nosotros y el mundo y Satanás. O sea, pero entonces todo el tiempo yo tengo que tener la espada del Señor. Si yo no conozco su palabra, no conozco su carácter. Si no conozco su carácter, no conozco la gracia y el amor incondicional del Señor. Si yo no conozco el amor incondicional del Señor y su carácter, siempre las circunstancias, ya sea tribulaciones o pecados, nos van a ganar. Nos van a llevar de acá para allá. Vamos a ser personas de doble ánimo. ¿Y qué pasa con las personas de doble ánimo? Son inconstantes en los caminos, son niños. No se les puede dar alimentos sólidos, siempre dándole leche. Entonces no pueden crecer en la fe, y si no crecen en la fe, viven un cristianismo para sí mismos y ya no pueden ayudar a otros, no pueden servir a otros, no pueden ocuparse de otros, porque justamente el maduro empieza a ocuparse del otro porque ya entiende que su vida no tiene que ver consigo mismo, sino que como Cristo vino a servir, nosotros vamos y servimos. Lo conecto con la obediencia de lo que se predicó el domingo pasado. ¿Cómo vamos a ser obedientes? ¿Somos obedientes para ganarnos el favor de Dios o somos obedientes porque el favor de Dios ya está en nuestra vida? Animarlos a eso nada más. Volvamos a la Escritura. Justamente la reforma era que volvamos a la palabra del Señor. Volvamos a entender el Evangelio. Volvamos al Evangelio no adulterado. Ya se predicó, el pastor lo predicó en el predio. La Escritura es suficiente, es inerrante. Es la norma reguladora de lo que nosotros necesitamos para creer y hacer. No necesitamos más nada fuera de la Escritura, porque la Escritura es la que nos revela a Cristo. Amén. Oramos para terminar.